Producción. Me preocupa, viernes, mi cuerpo lo sabe. Viernes, te clima, está peor que todo eso. Una batería, todo. Mira, no sé, está muy bien. Si ves que se para. Cedrón no es. No. ¿Anís? Ah, mira. No sabía esa En el tango de ella. ¿Qué le pones? ¿Anís? Ahí está. Le he hecho una. Ah, bien. ¿Sí? Eso es lo afrodisíaco. Dame como una tonelada. Traje para. Tengo que. Traje para vender. Sí. Bellos. Sí, y le falta de la energía. Bueno, nuevamente vamos a empezar. Buen día, gracias por venir. Un gusto volvernos a ver. Bueno, hoy vamos a trabajar el segundo módulo de este proyecto formativo que era marcas de referencia, ¿recuerda? Señor Ricardo de Gisi, licenciado y profesor de Sociología. Ayer estuvimos en Zapala, vino un poquito más flaco, por los primeros, sí. Y dijimos que deje un poquito, salimos un ratito antes para que hoy ustedes puedan aprovechar la presencia de él y preguntarle todas las dudas que tengan en relación al tema. ¿Sí? Aprovechemos este día de hoy, por ahí lo van a sentir más cansador, muchas horas, pero bueno, tenemos el lujo de estar con él, la suerte, así que bueno, ahora los dejo para que en este momento él los exprima a ustedes y después, si les queda energía, ustedes a él. Alcanzaron a salir, está nevando hoy. Me dijeron que iba a nevar y que iba a cortar la ruta, todo eso. No, Es que yo soy bruja, aparte, no te conté eso. Tengo una cuestión de visión de futuro, la apliqué. Bueno, buen día a todos. Buen día. Bueno, yo hace como 25 años me dedico a la educación técnico profesional, de distintos ámbitos de la ETP. Trabajé en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en Nación, siempre rotando por esos lugares. Y en la universidad. En la universidad yo soy sociólogo y soy docente de la U. Y me especializo en la sociología del trabajo y las calificaciones profesionales.
Ese es mi objeto de investigación y de reflexión hace 25 años. Y en la educación técnico profesional, en el sistema educativo, siempre trabajé en las áreas de planeamiento y currículum. Obviamente soy docente del sistema. Trabajé en la educación técnica secundaria y en la formación profesional. Soy mi cargo de base, digamos, para hablar en términos que conocemos todos, No sé. son cargos medios. A partir de ahí, bueno, trabajé en las áreas de planeamiento y currículum de cada ministerio, tanto a nivel de CABA como a nivel de Provincia de Buenos Aires como de Nación. Y en el último tiempo estuve a cargo de lo que es en el INED, estaba a cargo de una unidad de planeamiento y de producción curricular de la educación técnico profesional a nivel federal. Desde ahí construimos una serie de regulaciones, una serie de lineamientos. Todo, como mate así. Que van a ser abordados hoy. Esos lineamientos que son de carácter de planeamiento de la oferta de formación profesional como de la producción curricular de la formación profesional, lo vamos a trabajar hoy acá. Vamos a tratar de, no va a ser solamente expositiva, lo que vamos a tratar es de establecer un diálogo alrededor de esto, sobre la base de las preguntas que ustedes tengan, dudas. Si no entienden algo, obviamente me dicen. Pero la lógica de trabajo es una lógica más de interacción, ¿no? Tratemos de construir eso. Así que bueno, en principio, seguramente ustedes ya lo habrán leído, allá la gente de Zapala ya lo habían leído todo. Todo lo que les tenía por decir ya lo sabían, así que acortamos mucho el tiempo. A ver, en primera instancia, digamos, vamos a trabajar una resolución que se llama la 288. ¿La conocen? ¿La conocen? ¿La conocen? Digamos, ¿cómo surge? ¿Cuál es la génesis de esta resolución? La historia que tiene esta resolución. En realidad la resolución es un punto de llegada. Lo primero que se hace es un documento. Y el esquema que tiene el INED para esto es el siguiente. Ustedes saben que el INED no tiene instituciones a cargo, sino que tiene a su cargo la coordinación de las políticas públicas de la modalidad de TEC. Las instituciones y el currículum es competencia de cada jurisdicción. Lo que hace el INED es coordinar las políticas a nivel federal, ¿no? Cuando empezamos a hacer las mesas federales de FP, que esto sí se inauguró a partir del 2015, las mesas de formación profesional siempre ocurría lo mismo. Siempre que teníamos una mesa aparecía siempre el mismo problema. En algunas jurisdicciones nomenclaban y nombraban a una misma cosa de distintas maneras. Para algunos era capacitación laboral, para otros era formación profesional, para otros era educación no formal. Digamos, nunca había un acuerdo, todos portaban para nombrar estas categorías de la formación profesional, del ámbito de formación profesional, las perspectivas que tenían en cada jurisdicción. Pero no había un acuerdo común de carácter federal de cómo nomenclar, de cómo nombrar, desde el punto de vista del lenguaje, este sistema de categorías en el ámbito de la formación profesional. Entonces lo que planteamos después de la segunda mesa, que veíamos que había problemas en relación a esto, lo que hicimos fue, bueno, construyamos un documento aclaratorio y conceptual y lo vamos validando federalmente. La resolución de ese proceso, la resultante de ese proceso, es esto, en la 288. Por eso es importante, digamos. El mecanismo, para que ustedes sepan cómo son los mecanismos de construcción resolutiva y de construcción regulatoria. Se construye el documento, eso lo construyen los equipos técnicos del INED, se valida en la mesa federal de TP. Es decir, acá participan los referentes de cada provincia, donde discuten y debaten cada documento, hasta que se valida. Una vez que se valida acá, pasa al Consejo Federal de Educación, que es la Asamblea de Ministros. Los ministros la aprueban y ya tiene validez nacional. Ese es el circuito. Todas las resoluciones del Consejo Federal de Educación, de la educación técnica profesional, tienen siempre este circuito.
inclusive los perfiles profesionales, inclusive los marcos de referencia. Tiene esta lógica. Siempre pasan por este circuito. Una vez que lo aprueban los ministros, tiene alcance federal y nacional. La 288, digamos, a grandes rasgos, ¿qué es lo que plantea? Por un lado, clasifica al ámbito de la formación profesional con tres categorías. La formación profesional inicial, la formación profesional continua y la capacitación laboral. Previo a esto, la ley de ETP, que para nosotros es central en términos de lo que es el ordenamiento del sistema de la modalidad, en realidad la ley de ETP lo que hace es consolidar y valorizar la modalidad como un todo, ya define al ámbito de la FP como un ámbito de la modalidad de ETP. Es decir, la formación profesional, la educación técnica secundaria y superior son tres ámbitos que constituyen a la modalidad. No es un circuito diferenciado, es parte del sistema educativo y es parte de la modalidad de ETP. Eso es lo que nos dice la ley. Y para nosotros lo mejor que pudo pasar. Y lo mejor que pudo pasar, por eso hay que defender la ley de ETP. Desde el 2006 a esta parte, justamente es un proceso de construcción de la institucionalización de la formación profesional. Eso es lo que nosotros percibimos y por lo que trabajamos. Esto, la 288, está en esa línea. La ley de ETP, hay otra resolución que es la 115 y después la 188. Este proceso también es un proceso de institucionalización de la FP muy importante, porque establece los criterios institucionales y más generales de lo que es la formación profesional, y la 288 operativiza la 115, avanza más. Para nosotros, desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista normativo, hay como una construcción bastante importante de institucionalización de la FP. Por más que después a nivel de las jurisdicciones esto no ocurra, ese es otro problema. Pero los marcos regulatorios que tenemos, a nuestro entender, están anticipando y traccionan las políticas de la jurisdicción. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Qué es la formación profesional inicial? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es la formación profesional inicial? Y lo básico, lo que parte sin tener conocimiento. O sea, inicia un trayecto formativo. ¿Qué más? ¿Qué es la cantidad de horas más tocado? Es un desarrollo, la capacitación inicial marca un desarrollo de capacidades establecidas para las competencias que se con las competencias para un oficio concreto en la modalidad de empleo, o sea, pastelero, y de ahí se desprende después el trayecto formativo. La capacidad y saber mínimo. ¿Qué más? Es la capacidad básica de técnica, la primera capacidad técnica que hay por eso es inicial. Después viene la técnica de la escuela secundaria y después de ahí arrancamos. También tiene que ver con cuestiones que no tiene que tomar decisiones ni tiene personal a cargo. No tiene que tomar grandes decisiones. No tiene que tomar grandes decisiones dentro de lo que es la formación inicial. Es la posibilidad que tienen los alumnos de apropiarse de la capacidad técnica laboral que le da oportunidad de desenvolverse en la sociedad.
Es la formación en el oficio. La validación y formación de saberes que ya están en los alumnos que recibimos. Que ya están. ¿Algo más? ¿Se le ocurre? Afianzamiento de los conocimientos. ¿Algo más? ¿Se le ocurre? ¿Atrás? La formación profesional inicial comprende todos los saberes o conocimientos básicos para un determinado puesto de trabajo, que sería el perfil profesional. Puede ser también la respuesta específica de un sector determinado de la sociedad. Si hay una empresa que tiene una necesidad específica de mano de obra, por expresarlo, se puede capacitar en formación profesional. ¿Cómo? Con inicial o laboral. Demanda social. ¿Cómo? Con Demanda social. El compañero decía el tiempo. Otros decían el afianzamiento de los saberes que tenían los que participa, el sujeto que participa en la formación profesional. En realidad, a ver, les cuento lo que dice la norma, ¿no? Lo que dice la norma y lo que dice conceptualmente el documento que fue el acordado, ¿no? En términos de lo que es, desde el punto de vista más conceptual. Lo que plantea la formación profesional es esto, inicial. Es como dijo la compañera, es el inicio de la profesionalización. Esto sí es decir, alguien que ingresa a un programa, a un trayecto de formación profesional inicial, inicia el proceso de profesionalización. Digamos, no, en ese sector donde se está formando, no tiene capacidades, en principio al menos sistematizadas por el sistema educativo. Digamos, desde el punto de vista de lo que certifica el sistema educativo, no tiene ningún saber profesional en ese sector. Lo que se inicia y lo que después de ingresar al programa de formación profesional inicial, el trayecto, lo que sea, se inicia el proceso de profesionalización. Esa formación profesional inicial se expresa por figuras formativas. Una figura formativa es lo que ustedes llaman un cocinero. Todos llamamos eso. Un cocinero, un pastelero, un tornero, un electricista de inmueble. Todas estas son figuras de la formación profesional inicial. Una figura formativa en la formación profesional inicial, ¿cómo surge? Surge, y esto es lo que indica el procedimiento de construcción de esas figuras, de esos perfiles, de un organismo que se llama CONETIP. El CONETIP es en la Argentina el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. En ese CONETIP los que participan en esa institución, que depende del INET, aparecen todos, es un espacio multiactoral. Digamos, participan los sindicatos de ramas, participan las cámaras empresarias, participan los colegios profesionales, participan además algunas áreas de gobierno en términos que definen las políticas públicas de desarrollo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Política Social, Desarrollo Social. De acá surgen, y el CONETIP se organiza en foros. Cada foro se vincula a un sector profesional. Por ejemplo, construcciones civiles, energía, mecánica automotriz, metalmecánica, gastronomía, hotelería. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se organizan en foros. En ese foro participa, por ejemplo, si es energía, el foro de energía eléctrica participa el Sindicato de Luz y Fuerza, las transportadoras y generadoras de energía eléctrica, el colegio profesional. Participan ellos. A veces participa el Ministerio de Energía, digamos, si hay alguna cuestión que tiene que ver con alguna cuestión normativa o algo. Estos son los actores que participan y ahí construyen las necesidades sociales de formación del sector. ¿Cómo se expresan esas necesidades sociales de formación? Por medio de los perfiles profesionales, que es un documento que indica
a ver, ¿qué hace el electricista del mueble? Tiene estas funciones y tiene este alcance. Por ejemplo, un perfil profesional se define así. Se establece cuál es el proceso de trabajo donde interviene, se recorta, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica tiene, si vamos al caso de la energía eléctrica, tenés varias fases del proceso productivo. Generación, transporte, distribución y consumo. Lo que hace, digamos, y esto sería como la variante horizontal, lo que define la figura profesional es hasta dónde llega. Suponete, un electricista del mueble atiende la fase de consumo domiciliario. Y se recorta acá. Y verticalmente define el alcance que tiene en ese proceso. Es decir, recorta el espacio, el campo ocupacional de ese sujeto desde el punto de vista horizontal y desde el punto de vista vertical. ¿Hasta dónde interviene? ¿Hasta dónde interviene él? ¿Hasta dónde interviene un técnico? ¿Hasta dónde interviene un ingeniero? ¿No? Y así se delimita el campo de la figura. Siempre es un análisis vertical y horizontal. Por ejemplo, el electricista de mueble tiene una función de proyectar, una función de mantener la instalación y de montarla. ¿Listo? De realizar la instalación, de proyectarla y de mantenerla. Eso es lo que recorta verticalmente las funciones. Eso es lo que puede hacer dentro de ese campo. Y esto es una referencia para la producción curricular. Es decir, en realidad un buen diseño curricular tiene que atender el desarrollo de las funciones que están expresadas en el perfil. Es decir, un diseño curricular de la FP, si es de electricista de mueble, tiene que haber contenidos y prácticas ligadas a montar, instalar, medir, mantener y proyectar. Si no lo hay un problema de incoherencia entre el diseño y el perfil. A la vez, la formación profesional inicial se clasifica por niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hay 3 niveles. ¿Qué indican los niveles para ustedes? La complejidad. ¿La complejidad de qué? De la figura formativa que está ofreciendo, de la oferta, la propuesta formativa. Y además los requisitos mínimos que se necesitan para iniciar esa formación. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos? Que tenga primaria inicial lectoescritura, primaria completa, secundario, ciclo básico. ¿Y qué más? Vamos a ver es con el que el alumno llega, en una parte. ¿Qué más? Las responsabilidades al finalizar, o sea, que le habilita la formación. En realidad, lo que ustedes indican como referencial de ingreso a la formación, la cuestión esta de la escolaridad y de la edad. Eso, digamos, son requisitos, pero son como punto de llegada de un proceso que ahora lo voy a comentar. Cuando ustedes ven en un marco de referencia aprobado federalmente, referencial de ingreso, donde aparece el nivel de escolaridad, eso tuvo que ver con un proceso que ahora vamos a ver. Digamos, cómo se hace técnicamente para ubicar cada figura de la formación profesional en estos niveles. En realidad se analiza la figura sobre la base de 4 variables. Cada figura, cuando se define el perfil, después de acá, lo que hace un equipo técnico, que es el que elabora el marco de referencia, lo que hace es analizar ese perfil sobre la base de 4 variables. La primera es el grado de autonomía que tiene la figura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Cuanto más autónomo es el sujeto, desde el punto de vista de la formación, mayor es el mayor nivel de certificación. Es decir, cuando él en el proceso de trabajo toma decisiones en forma autónoma, cuanto más decisiones autónomas toma,
Es decir, cuanto más abierto es ese campo de la autonomía, más compleja es la formación. Cuanto menos depende de otro para hacer su trabajo, desde el punto de vista jerárquico. La segunda es los problemas que resuelve en el proceso de trabajo. Cuando los problemas son más inciertos, son menos rutinarios, el nivel de certificación es mayor. Cuando los problemas que resuelve son rutinarios, son previsibles, el nivel de certificación baja. Por ejemplo, el caso característico es en la producción, suponen un asunto un operador de pozo de petróleo, donde vos en realidad tenés que manejar, el operador maneja ciertas variables en función de cómo se está generando el hidrocarburo. Y tiene que manejar esas variables, las va controlando en función de los problemas que aparecen. Cuando esos problemas son inciertos, no son previsibles, el nivel de complejidad aumenta. Un operador de pozo petrolero es nivel 3 para nosotros, por ejemplo. ¿Se entiende? Si los problemas son más, ya están rutinarios, baja el nivel de certificación. Si sabés que siempre va a pasar lo mismo, por causa y efecto, la misma situación, y ya es una rutina, el problema es simple y entonces baja el nivel de certificación. La tercera variable tiene que ver con el rango de ocupaciones. Un rango de ocupaciones es una figura formativa, cuántos puestos de trabajo puede ocupar. Esa misma formación, cuántos roles puedes desarrollar en el mismo sector. Cuanto mayor es el abanico de roles ocupacionales que puede desarrollar o que puede realizar, el nivel de certificación aumenta. Cuando es más restringido, el nivel de certificación baja. Una figura formativa no se ajusta a un puesto de trabajo. No se ajusta. Un tornero, un electricista de inmueble, puede realizar más de una ocupación. De hecho, un electricista de inmueble seguramente, después de recibirse, seguramente cuando ingresa al sector, no ingrese como electricista de inmueble, quizás lo que haga es una tarea más de auxiliar o de montador, como en cualquier profesión, ¿no? Cuando nosotros recibimos de una carrera, estamos sobreformados en relación a lo que hacemos, hasta adquirir experiencia, ¿no? Y una serie de cuestiones que eso pasa en todas las profesiones. En la FP también. Por ejemplo, ayer veíamos en Zapala, un tornero, si bien es una figura formativa, el puesto de trabajo del tornero, ¿cuál puede ser? Puede ser tanto un tornero de mantenimiento, un tornero de producción, ¿me entiendes? Puede manejar determinados medios de trabajo en tornería u otros. Puede ser medio oficial, depende de cómo clasifica el sector. Esos son todos puestos de trabajo, pero en realidad la figura formativa nuestra es la de tornero. Es la que define el sistema educativo para ese sector. Por eso, si bien la formación profesional tiene una vinculación directa con las ocupaciones, hay que tener cuidado con esto. La formación profesional inicial no se liga a un solo puesto de trabajo. Justamente por eso es más rica y compleja. Por ejemplo, la cuarta variable. La cuarta variable tiene que ver con la relación que tiene la formación profesional específica con el conocimiento científico-tecnológico. Cuanto mayor es el conocimiento científico-tecnológico que se requiere para desarrollar una capacidad del hacer práctica, más compleja es la formación. Por ejemplo, el electricista de mueble, para detectar un fallo, tiene que conocer los principios físicos de la electricidad y las mediciones. Si no sabe medir y no entiende la ley de Ohm, un circuito en serie o en paralelo, no puede identificar dónde está el fallo. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de certificación es alto porque tiene que concluir las dos cosas. Tiene que conocer de los principios de la electrotecnia para resolver un problema técnico, práctico. Cuando eso es convergente, cuando se equilibra, cuando la formación científica tecnológica se equilibra con respecto a la formación más instrumental, el nivel de certificación se dispara, se incrementa. Cuando es meramente instrumental, baja a nivel 1.
Con estas 4 variables se define qué nivel de certificación es. Ese es el análisis que se hace en cada figura. A partir de ahí se define el nivel. El nivel de escolaridad se ajusta a esto. Y hay una correlación entre el nivel de escolaridad y el nivel y el referencial de ingreso a la figura, para formarse en la figura. Cuando el nivel de certificación es más bajo, el nivel de escolaridad es más bajo. Es una correlación directa. Un electricista de inmueble, como mínimo, tiene que tener secundaria básica. Un programador, en el sector de informática, la referencia de ingresos es el nivel secundario. No técnico, no tenés por qué ser técnico, pero tenés que tener un nivel secundario. ¿Por qué? Porque se supone que en el nivel secundario vos construiste parte del pensamiento lógico formal, que esto es base para la programación. Eso no te lo enseñan en la programación, para ser programador, ya lo tenés que portar, ya lo tuviste que haber construido en otro ámbito. La segunda cuestión, en la formación profesional nosotros, el sistema educativo no clasifica por puesto de trabajo. Es decir, cuando nosotros miramos el mundo del trabajo, ¿qué vemos? Ustedes agarran cualquier convenio colectivo de trabajo y van a ver esto. Ayudante, medio oficial, oficial especializado. En algunos todavía aparece la figura de maestro. Por ejemplo, en el sector de gastronomía, un pastelero, la máxima figura es un maestro. En el convenio colectivo de pastelero. Pero siempre tenés clasificación de este tipo, ¿no? Esto es como clasifica el mundo del trabajo. Y eso surge de una negociación entre el capital y el trabajo, de cómo se van a clasificar los puestos. Fíjense que cada una de estas categorías tiene un salario vinculado y tiene condiciones de trabajo vinculadas. Es decir, este ayudante hace determinadas tareas, el otro. Y eso se negocia en las negociaciones colectivas. Eso lo negocia el capital con el trabajo, en la negociación colectiva, en las relaciones laborales. Eso para nosotros no es una fuente. Si vos vas a metalmecánica, vos vas a ver acá, no vas a ver solamente un tornero, vas a ver un oficial, medio oficial, ¿entiendes? Nosotros formamos un tornero. Lo que sí es importante es establecer el vínculo que hay entre ese tornero y esta estructura. Sobre todo para informarlo. Es decir, un diseño curricular podría informar eso, por ejemplo. De comparar la figura formativa con la estructura de esos roles. Para alguien que ingresa a la formación profesional sepa en el sector qué puede hacer. ¿Se entiende? Ahora, la referencia para el sistema educativo es formar torneros. No es el puesto de trabajo. Y esto es una diferencia abismal. Una cosa es tomar como referencia esto, y otra cosa es tomar como referencia esto, el perfil. El Ministerio de Trabajo en Argentina, cuando da oferta de formación profesional, mira esto. Y nosotros miramos esto, el perfil profesional, que surge del colectivo. ¿Se entiende? Un modelo te lleva a una perspectiva formativa y otro modelo te lleva a otra perspectiva formativa. ¿Cuál sería la diferencia en lo concreto? ¿En lo concreto? Nosotros formamos un tornero, digo nosotros, formación. Sí, sí. Tornero. ¿Y a quién informamos? Al alumno, por ejemplo, al futuro tornero. Vos podés ser ayudante o podés ser oficial múltiple. Sí, claro. Vos en realidad lo formás como tornero con la formación pensando siempre en que casi sos oficialmente. Vos lo formás como tornero. Después, ¿qué le va a pasar a ese trabajador? Seguramente va a ingresar acá o quizás no ingrese acá, depende de la empresa, depende del grado de especialización que adquirió en la formación, depende de varias variables. ¿Me entiendes? Ahora, él está formado para ser tornero. Seguramente, en la mayor parte de los casos, siempre entras en los niveles más bajos de la formación. ¿Por qué? Porque es la forma que el mercado de trabajo recluta. Sí. Sí. Cuando uno forma
para la redundancia, formación profesional lo hace específicamente de acuerdo al perfil que tenemos, tornero, electricista domiciliario, pastelero, panadero, independientemente de lo otro, lo laboral, que no corre por nuestra cuenta ya eso. Claro. Eso escapa a nosotros. Está bien, Lo por que eso no digo- podemos perder es el objetivo de formarlo para torneros. Claro, a eso apunta la pregunta, es decir, cuál es la diferencia y cuál es la potencialidad de uno de otro. ¿Está bien? No. A nuestro entender, la potencialidad está en la formación. Ahí, como claro, obviamente. Porque justamente vos lo formás de una manera tal que pueda tener movilidad dentro de esta estructura. ¿Entiendes? Quería aportar una experiencia, se ve un cambio generacional, y yo esto lo he comentado en reunión de directores. En San Martín de los Andes con electricidad y en el Chañar, en Vista Alegre con soldadura. Los chicos claramente dijeron de que era responsabilidad nuestra formarnos como soldadores o como electricistas, no querían ser chefidores. Entonces, ¿qué es chefide? Yo, ayudante de nada. Concretamente ellos habían ido para esto. Entonces, esto mismo hace que, bueno, nos vayan posicionando en la formación profesional. Oh, fantástico. Entonces nosotros principalmente formamos para el mundo del trabajo. O sea, el que formamos sale a hacer el trabajo que, traducido tangible, es trabajo manual. La categorización que se hace en un convenio colectivo de trabajo se hace de categorización porque a mayor grado de complejidad es menos el trabajo manual que debe hacer. Porque el marco que se apunta es a la capacidad de resolver el conflicto o resolver, en el caso máximo, estar capacitado para resolver ese imprevisto, que a veces no es él el que lo hace, sino es quien ordena cómo se debe hacer. En cambio nosotros, más que nada, siempre formamos para que esa persona directamente sea quien tenga que hacer el trabajo. Esa es la diferencia que yo entiendo. Eso depende del nivel de certificación. Un electricista de inmueble puede coordinar el trabajo de otro. Puede coordinar el trabajo de montadores, por ejemplo. Y un montador puede gestionar su propio proceso de trabajo y gestionar el trabajo de los auxiliares. ¿Me entiendes? Por ejemplo, alguien que ingresa al sector, un montador con experiencia y una certificación profesional de montador, puede gestionar el proceso de trabajo de otro. Justamente por eso los niveles. La perspectiva que solamente la formación profesional solamente forma para el trabajo manual es una perspectiva histórica que nosotros estamos modificando. Por eso, con los marcos de referencia, estamos más apuntando al otro. Sí. Porque en realidad estamos a esa persona no solamente formándola para ese oficio en particular, sino para el mundo del trabajo. Exacto, con una perspectiva más amplia. Mira, por ejemplo, un tornero, si vos ves un tornero, ¿cómo lo definía el CONER? Digamos, para decirte, y cómo lo define antes del CONER. Y lo ves ahora, vos ves un marco de referencia, vos decís, mira, hay varias diferencias. No es el mismo tornero. Por ejemplo, el eje de gestión del proceso de trabajo está presente en la formación del tornero. El conocimiento más de carácter tecnológico que tiene que tener sobre los materiales, sobre la representación, sobre la seguridad, sobre el medio ambiente, aparece en esa figura. Cosa que no aparecía antes. Esta es la diferencia, digamos, justamente es mucho más amplia la formación. Sí. Pero yo creo que en el tornero también, el estudiante, el trabajador, también las empresas ven la experiencia que tiene ese trabajador. Sí, gracias. Entonces, lo ubican en el lugar. Totalmente, pero eso es... Estamos hablando de eso. Claro. O sea, no es que sea menor o mayor la capacidad del tornero que sea el No. sino que también nosotros, si el maestro le da cierto nivel de complejidad en cada trabajo, es complicado, porque en un año, 2 años, cambia el trabajo, la complejidad del trabajo a lo mejor va a ser un poquito más, pero el alumno ya está acostumbrado a resolver los problemas. Pero tampoco así le van a dar un tornero especializado, sino capaz que va a empezar en la empresa haciendo determinado trabajo, hasta que se conoce y va adquiriendo experiencia. Es así. Sí. Sí, es así.
Y es algo que nosotros a veces, obviamente del sistema formativo no controlás, porque vos no controlás la forma en que el sector empresarial o el sector socioproductivo, digamos, recluta y organiza el proceso de trabajo. Digamos, es algo que nosotros la única variable que controlamos es la formación, no otra. Lo otro es parte del mundo del trabajo. Es esto. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Por ejemplo, el tema de los auxiliares. Sí. Dentro de los perfiles. Sí. ¿De dónde surge el tema de los auxiliares? ¿Una cuestión de limitación de trabajo o una cuestión de alcance? Mira, eso depende de cada sector. En realidad la figura de auxiliar nosotros no la promovemos. Sí, obviamente. Sí, no hay. Digamos, no la promovemos en el sentido que, a ver, si vos analizás si vos analizás las certificaciones en Argentina de formación profesional, se concentran en el nivel 1 y 2. 1, 2 y capacitación laboral. Casi el 90% de la formación en Argentina de formación profesional se concentra acá. Y nosotros lo que queremos es que se equilibre a esto. Desarrollar esto. Por algo que habrá trabajado con Fabián Preto, que es mi amigo y compañero, que tiene que ver con el tema del cambio tecnológico. El cambio tecnológico en Argentina y a nivel internacional, la realidad se prevé calificaciones profesionales más de este sentido que de este. ¿Se entiende? No es que estas desaparecen, sino que se equilibran con estas. Por ejemplo, la figura del programador que nosotros desarrollamos tuvo que ver con ese movimiento. Por eso definimos programador y no otra cosa. Por ejemplo, en Industria 4.0, en lo que es la innovación en el sector de metamecánica, nosotros pensamos dos figuras que pronto va a haber un marco de referencia. Lo están discutiendo hoy en el CONETIC, por ejemplo. Hoy. El sector metamecánico. Que tiene que ver con un programador y con un prototipador de productos metamecánicos. Si ustedes ven el cambio del programador de CNC y del prototipador, van a ver como un cambio desde el punto de vista de lo que se venía observando en los otros marcos de referencia. El peso del diseño tiene más fuerza que con respecto al trabajo manual. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros venimos observando que en el sector el cambio tecnológico ¿a qué lleva? Que el programador manual tiende a caer desde el punto de vista de la intervención que tiene sobre el proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque el diseño que vos haces en una computadora lo podés transferir y la propia unidad de control del equipo establece automáticamente el programa. Entonces la capacidad de ese trabajador en realidad tiene que estar más centrada en el diseño que en la fabricación. Lo que ustedes van a observar en esos dos marcos es justamente ese peso. Casi todo programador de CNC debería tener una formación en tecnología de representación y en modelado, básicamente, ¿no? Y lo del prototipado tiene que ver con el tema de las tecnologías aditivas, de impresión 3D y esta cuestión, que es una tendencia muy fuerte en el sector para desarrollar prototipos antes de la fabricación. Por ejemplo, eso de la perspectiva de la fabricación. De la perspectiva de la automatización y la robotización, lo que nosotros venimos desarrollando es una figura, ya está aprobada, que tiene que ver con un instalador de sistemas de automatización. Es un instalador de sistemas de automatización. No solamente a nivel industrial, sino más de carácter transversal. Es una figura de mantenimiento, básicamente, de sistemas de automatización, tanto industrial como comercial. Cosa que todavía estamos en luz de poder concentrarnos en certificar nivel 3. No, sí, ya lo sabemos. Es bueno que la proyección sea, pero estamos años. Ya lo sabemos. Estamos picando piedra todavía. No, mirá, cuando vos analizás los datos, ves eso, justamente. No solamente eso, no tenés la gente para dedicarlo, ¿no? Si a veces tenemos que, yo que trabajé en el curso de clasificación, a veces tenés que llamar y no tenés gente para dedicar un curso de alguna cosa. Y tenés por orden de mérito que sacar, porque no hay otra. ¿Sí? Está muy lejos también. Véngase más acá. No, lo que dice el compañero es esto, es que
Lo que dice el compañero es que estamos años luz de esta, digamos, de arribar a esto, justamente porque no tenían los perfiles profesionales docentes. Otra compañera habló sobre el tema de los planes de mejora. En realidad, sí, yo, a ver, ya les por eso les digo, el dato objetivo, ustedes analizan los datos, yo les traigo los datos y dicen, mira, el 90% está acá. Bueno, ¿sabes qué? Los sujetos del mercado de trabajo en Argentina y un tema de que el sistema de formación profesional en Argentina debería avanzar es hacia estos niveles. Justamente para que haya un proceso de distribución de la riqueza. Porque el sistema educativo en realidad opera con lógica de justicia educativa. Si nosotros no incrementamos la cantidad de volúmenes de trabajadores formados en esto, esos trabajadores van a tener problemas de exclusión del mundo del trabajo. Entonces para nosotros eso, el sistema debería traccionarse hacia ahí. Eso lo tenemos más que claro. Digamos que la política pública en Argentina tiene que llevar a eso. Yo entiendo los problemas de la Junta de Clasificación, entiendo todos los problemas con el sistema. Ahora, también entiendo el problema de los trabajadores. Digo, entendemos el problema de los trabajadores, del sujeto que va a la formación profesional para adquirir y construir esas capacidades profesionales. Entonces, atendiendo a ese tema, de cómo desarrollamos las capacidades de ese sujeto trabajador en relación a las nuevas demandas que nosotros ya conocemos. No es que no conocemos. Nosotros sabemos que va a ocurrir eso en el sistema productivo y en el mundo del trabajo. ¿Cómo? No te entiendo, no te escucho. 1, 2, decir que es el 90% de lo que se hace en Argentina, que es lo inicial y lo continuo. Pero aquí nos pusiste 3, yo distingo FP, C. C. O sea, ¿son las capacitaciones laborales? No. ¿Continuas? No. Es La capacitación laboral está acá. Inicial en los 3 Está re claro, ¿viste? Yo creo que los saberes que adquiere cuando va a los niveles de... la formación profesional continua se construye sobre la base de la formación profesional inicial. Es decir, vos tenés una calificación profesional inicial y sobre la base de esto te especializás o te actualizás. Eso es la formación continua. Es decir, suponete un electricista de inmueble que se especializa en domótica, en todo lo que es la automatización de las instalaciones. Un cocinero que se especializa en cocina étnica, por ejemplo. Un albañil que se especializa en cuestiones más vinculadas a la construcción sustentable, al uso de materiales de construcción sustentable. Alguien del sector de indumentaria, suponete alguna figura del sector de indumentaria, se especializa en la alta costura o en la costura más ligada a los discapacitados. Digamos, de adecuar funcionalmente la indumentaria para que el discapacitado tenga autonomía para vestirse. Que es una cuestión de diseño ahí. Y así. ¿Se entiende? Eso continúa. Y lo que nosotros establecimos, hay justamente dos variantes. Una variante de actualización y otra de especialización. La especialización es más prolongada y la actualización es una actualización más acotada. Claro, y la continua es sobre la especialización. Sobre el inicial. La continua es sobre la inicial. No sobre la... Ya estás especializado, ya al tener una calificación profesional ya tenés... Pero también la continua es para los técnicos. La formación continua, en realidad, lo que dice esa norma, no es solamente para la gente de formación profesional inicial, es para los técnicos secundarios y los técnicos superiores. La formación continua es como que está por encima de la formación inicial. Un técnico secundario también es inicial, desde el punto de vista de la calificación profesional. Y un técnico superior también lo podría ser. Si viene de un bachillerato y es técnico superior, construyó la calificación profesional en el nivel superior. Todo eso es inicial. Sobre la base de esto, lo que nosotros observamos como vacante es esta idea de la formación continua. Y esto es básicamente... Sí. Si yo tengo la formación profesional inicial de nivel 1, sí. Eso es lo más básico. Sobre eso no puedo establecer un marco inferior porque ya está o se puede establecer algún marco nivel. No. De formación profesional inicial, no. Si yo tengo un panadero,
pastelero no puedo colocar un auxiliar de No. panadero o un auxiliar. El sector en Argentina, ¿qué definió? El sector. Suponete, el foro de gastronomía. El foro de gastronomía en Argentina definió que hay 3 figuras: cocinero, pastelero y panadero. Para el sector es esto, no hay otra figura. El nivel 1, la formación profesional inicial te llega hasta el nivel 1. Lo que tenés por fuera de esto es la capacitación laboral. Que la capacitación laboral tiene otro sentido, no es que es de menor calidad, sino que solamente es una capacitación laboral, la capacitación laboral se liga a un puesto de trabajo. Ahí sí se liga a un puesto de trabajo. Una demanda concreta sectorial. Ayer hablamos con los compañeros de Zapala, por ejemplo, planteamos el ejemplo de en Cuyo el trabajo estacional de los que podan las vides. La poda es un momento determinado del año donde se concentra un volumen de trabajo muy grande. Entonces, la capacitación laboral es para formar al podador. Se forman grandes volúmenes de trabajadores, muchos trabajadores para realizar esa tarea que es bastante manual, bastante de intervención manual, ¿no? Eso es claramente capacitación laboral. Por ejemplo, el caso de Buocra. El caso de Buocra para desarrollar todos los tendidos del gasoducto, donde socavan, donde después se perfila el gasoducto, ¿no? Donde se coloca el gasoducto, que es a veces es medio trabajo manual y medio trabajo con maquinaria. Eso también es una formación de carácter laboral específica. ¿Y quién define la certificación de esa formación laboral? La jurisdicción. La jurisdicción. Bien. Tanto la continua como la laboral lo define la jurisdicción y no se valida nacionalmente. No hay validez nacional para eso. Es una competencia que tiene la jurisdicción para desarrollarlo. Lo que indica el INER en este caso es que una capacitación laboral no puede tener más de 100 horas, cómo hay que constituirla como formación, este tipo. Ahora, la decisión del contenido de esa formación es jurisdiccional. Que por vinculación, por demanda concreta de un Sí, no es por defecto, ¿no? No es lo que no me entra en la formación inicial es capacitación laboral. No es por ahí. No. Ahí se mira el fin, ¿no? ¿Eh? Ahí lo que se tiene en cuenta es el fin. Ahí lo que se tiene en cuenta es el fin. ¿El fin? El fin. La demanda del fin. La demanda. Sí, la demanda. La demanda. Fin hay siempre. Siempre hay perfil. El fin para nosotros es el perfil profesional. Por ejemplo, ¿qué diferencia nuestra formación de la educación común, general? La ETP. La unidad ETP tiene un rasgo que la distingue y la diferencia, que es la demanda del sector socioproductivo. Toda formación de ETP se tiene que anclar en una demanda concreta del sector profesional. Si no, no es ETP. Y así lo dice la ley. No es una demanda específica de una empresa, estoy hablando del sector socioproductivo, que es más amplio que una empresa privada, ¿no? Es mucho más amplio. De hecho, un electricista de inmueble, muchos no trabajan en relación de dependencia, es trabajo autónomo. Por eso digo, el sector es más amplio que la demanda de una empresa específica. No es la demanda de la empresa específica, sino es algo más general. Pero es una demanda concreta. Ese perfil profesional es lo que a nosotros nos tracciona. Nosotros no podemos pensar la oferta formativa sobre la base de perfiles profesionales que no están definidos. No lo podemos hacer, porque no es pertinente y nos aleja del principio que constituye la modalidad. Bueno, pero ahí está la cuestión del CONETIP. ¿Qué dispositivos tiene el CONETIP? Decías que la comisión esta vincula de algún modo los sectores con la educación. Para de algún modo pensar las certificaciones que tengan una validez o una jerarquización, digamos. Si el CONETIP vincula el sector, uno va definiendo también los perfiles formativos de acuerdo a esa demanda, más allá de la demanda local, del contexto local y eso. Me parece que hay una necesidad de formalizar esos vínculos, digamos, del CONETIP con la formación, con las certificaciones. Lo que quiero decir es que a veces las certificaciones que nosotros damos
no tiene una valoración formal en algún sector de trabajo. Claro. Y creo que el colectivo es el ámbito que decía vos, pero sin embargo no sucede en la mayoría de los casos. Hoy la UOC es la que certifica la albañilería y no tanto nosotros. Te quiero decir con eso, o al menos yo lo veo en la práctica, después y en los sistemas formales. Nosotros en el agro, yo trabajo en un centro de formación agropecuario, un certificado nuestro no tiene tanta validez como el certificado de trabajo. El certificado por nosotros, todo bien, pero formalmente ellos tienen, inclusive ellos tienen sus áreas de capacitación también. Eso por un lado me parece que tenemos que interpretar por ahí un poco la información que se nos puede dar de esos dispositivos del CONETIP, si existen o cómo es digamos, la llegada a la jurisdicción. Y la otra es, recién hablabas de los niveles de la idea de fortalecer el nivel de estrés y formación continua. Me parece que en las instituciones tenemos que crear áreas como las de orientación profesional para pasar del empleo a la autonomía, o jerarquizar la autonomía, porque no es una incumbencia solo del docente. El docente trabaja, los técnicos trabajan, la formación y la orientación profesional me parece que ya es de otro ámbito profesional, donde hay que trabajar esto de la autonomía, el empleo, la capacidad de empleo, la capacidad de autonomía, más allá de un contenido, ¿no? De una competencia que pueda desarrollar, pero ¿cómo pasar de esa situación de un joven, de una persona que se forma? No, son dos preguntas, perdón. Son dos preguntas, buenísimo, buenísimo. Disculpa, ¿Otra pregunta? Del tema, sí, antes nos hablamos del tema. Sí. Volviendo anterior. Vos decías que la formación era para, en este caso, dependía de la demanda. ¿Sí? Lo estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo mido yo, cómo sé yo cuál es la demanda, el volumen de demanda para hacer la oferta? Yo no hablé de volumen de demanda. No, pero es una demanda. La demanda siempre demanda tanto. ¿Cómo yo sé cuánto es para yo la oferta? Porque nosotros lo que hacemos es la oferta. Sí. Para cubrir esa demanda, para no exceder la demanda, porque son para una cuestión, como el ejemplo de la poda, es para cierto determinado... Sí, claro. ¿Qué hace Cuyo para esto? ¿Sabes qué hace Cuyo para esto? Lo hacen en los centros de formación profesional de Cuyo, no lo hacen en otro lado. Por ejemplo, las empresas que hacen la poda hacen un vínculo con el área de gobierno de la provincia, de desarrollo productivo. El desarrollo productivo articula con el Ministerio de Educación. Y monta esto en los centros de formación profesional, de agro. Ese es el esquema. No es que el centro de formación profesional tiene que medir el volumen de empleo, la verdad que no es así. Igual muchas de nuestras figuras son figuras muy genéricas. Por ejemplo, electricista de muebles, gasista, cocinero, pastelero, son como estables. ¿Entendés? Ahora, suponete vos que en Neuquén ya está pasando, se expanda el no convencional. Nosotros ya sabemos que la cantidad de empleo que se genera en no convencional es infinita. Digamos, es infinita. Digo, a ver, ya sabemos cuál es la demanda. Yo no sé, a ver, puede ser 30.000, sí, obviamente, 30.000, 20.000. Obviamente que seguramente, si hay un vínculo con el sector empresario, te van a indicar esto, cuál es la progresión en relación a la inversión. Pero sabemos que va a pasar por ahí, que el desarrollo socioproductivo en la provincia no convencional va a tener un peso específico, central. Entonces, a ver, los centros de formación profesional que están ligados a esto, obviamente, hay que ir hacia lo convencional, es evidente. Digamos. A esto digo cuando hablo de demanda. Por supuesto que el INED lo establece esto como política general, después la jurisdicción la que localiza. Por ejemplo, los compañeros allá de Zapala me decían el potencial turístico que tiene toda la zona de Chosmalal, Copahue, la otra zona. Primeros Pinos, Exactamente. la confluencia. Toda esa zona tiene un potencial turístico muy importante por las propias características del ambiente, de las termas, todo este tipo de cuestiones. Obviamente, un esquema de desarrollo territorial en relación a potenciar ese corredor, obviamente la formación profesional es una herramienta clave en ese desarrollo. Obviamente que los colegas me contaban ayer, los compañeros de los centros de formación profesional, que estaban orientando su oferta de turismo a pensar esto, a pensar justamente esta posibilidad. Y articular no solamente las figuras de turismo, sino la de gastronomía,
la de cuidado de personas. Todo lo que se consume. Porque tiene que ver con el desarrollo territorial, porque sabés que por ahí la provincia en este caso va a impulsar de alguna manera, entonces no es solamente la demanda del sector socioproductivo, a eso sumarle la capa de la política pública de desarrollo. Por ejemplo, en Argentina, nosotros sabemos, la Argentina en servicios basados en conocimiento exporta 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Programadores, inteligencia artificial, todo lo que es la cuestión de software, la cuestión de biotecnología, todo lo que es, todas aquellas actividades que están basadas fuertemente en conocimiento. 6.000 millones de dólares. El potencial que tiene la Argentina para expandirse en eso es casi infinita. Digamos, se puede duplicar. El problema que tenemos ahí es la formación de los trabajadores, de los técnicos, lo cual ahí nosotros tenemos una fuente de demanda. Sabemos que tenemos que formar programadores. Y de hecho, por eso nosotros impulsamos la figura del programador en FP. Cuando vino el sector a demandar, nosotros no pensamos solamente en la educación técnica secundaria superior. De hecho, también hay técnico superior en desarrollo de software. Dijimos no. Incorporemos esto ya en la formación profesional. Porque la formación profesional justamente tiene la señal que hay que dar desde el punto de vista de la política pública, es pasar de acá a acá. ¿Se entiende? Por eso el programador está ahí, en FP. Si no, para nosotros hubiera sido más simple, si ya te formamos técnico en computación, informática, que pase por ahí la demanda. Y la FP se dedica a otra cosa. Nosotros dijimos no, la formación profesional hay que valorizarla. Hay que valorizarla en esta línea. Ya sé que después hay problemas, porque no hay programadores en los centros. Ya sabemos eso. El principal cuello de botella que tenemos a expandirlo es ese. Pero no uno da la señal de política pública hacia ese lado, ¿se entiende? Si vos analizás el sector de informática en Argentina, ¿qué es? El 90%, 95% es operación de PC. Que si vos te pones a ver en detalle, es alfabetización digital. Y nosotros sabemos que el 95% de los profes que dan operación no es un salto lineal que den programación, porque no es lo mismo. ¿Se entiende? No es lo mismo. Ahora, este es un desafío. Bueno, hay que pensar esto. Esto es lo que hay que resolver desde el punto de vista de la política pública. ¿Cómo hacemos para formar? No para rajar a los compañeros operadores, sino cómo hacerlo para formarlos para que puedan impulsar el otro salto. ¿Se entiende? Tiene que ver con la formación continua. De inclusión de los propios, de los instructores. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué plan nos damos para desarrollar las capacidades de estos compañeros, de los instructores, para que puedan resolver? El problema no es que excluir a no es que el problema son los operadores. Obviamente, digamos, si habitualmente la formación profesional se organiza por esto, el problema no es del instructor, ¿se entiende? El problema no es del instructor, sino es que empieza una nueva demanda y lo que hay que hacer es cómo pensar con ellos este sano. Ahora hay que hacerlo porque si no, ¿por qué hay que hacerlo? Porque hay una cantidad... A ver, miren una cosa. ¿Ustedes saben lo que es la PEA? La PEA. La PEA es la población económicamente activa. La población económicamente activa en Argentina es de 22 millones de trabajadores. En la PEA se incluye los trabajadores ocupados, desocupados y subempleados. Todos aquellos que trabajan o quieren trabajar. Eso es la PEA, en edad laboral, ¿no? En la Argentina, la mitad de la PEA, 10 millones de argentinos, de compatriotas, tienen un nivel de escolaridad primaria, solamente primaria, y un nivel de calificación 0. No tienen calificación profesional. ¿Saben dónde se concentra esos 10 millones? Es decir, 10 millones en toda la PEA. Si vos decís, a ver, quiero ver cómo se distribuye estos 10 millones en función de la edad. En la edad de 18 a 24 años, concentra casi el 60%. Un pibe de 18 años, con primaria completa,
y sin calificación profesional en el mundo del trabajo actual, ¿sabe qué significa? Sí. Es la precarización absoluta. ¿Sabes lo que se está viendo? Es la precarización absoluta. Esto es lo que tenemos que resolver. Obviamente no lo resolvemos solo de la formación profesional. ¿Cómo hacemos de la perspectiva de la formación profesional para atender esta cuestión? Lo que les quiero decir es que con la política pública uno tiene que pensar estas cosas. Estas son las fuentes de la demanda. Y yo entiendo que ustedes son directores de escuela y tienen otro tipo de problemas. Che, ¿cómo hago para mantener el curso, el docente? Yo entiendo eso. Ahora, tenemos esos problemas. Y hay que resolverlo con la formación profesional. No hay otra manera de resolverlo. Y ese es nuestro compromiso. Hay un compromiso público. El CONETIP, ustedes. Pará, y no le contesté a la Porque sabés que hay justo Disculpame, para que te conteste, Pero ahí, cuando decís que hay 10 millones no calificados, en función de qué se dice no calificados, que no tienen la certificación formal, porque hay mucha gente que tiene muchas cualidades laborales No, también, no están obviamente. certificadas. No, totalmente. Pasan con el sello de no calificado. Totalmente. Entonces yo creo que justamente lo que la pregunta que te hacía lo de Dale, bien. Ahora voy con eso, Porque no te contesté. No, sí, yo sé. El CONETIP, cuando aprueba un perfil profesional, después del perfil profesional, lo que hace el INET, que es el marco de referencia. Es decir, el perfil profesional lo aprueban los sectores, el sector profesional. El marco de referencia es un producto educativo. En realidad, lo aprueba la mesa de educación técnico profesional. Lo aprueban los referentes, después lo aprueban los ministros. Y el marco de referencia opera desde dos perspectivas. Este marco de referencia se aprueba federalmente. Tiene la función de ser un estándar de evaluación y una fuente para la producción curricular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una jurisdicción quiere homologar una certificación profesional, por ejemplo, de electricista de mueble, lo que hace el INET compara ese diseño curricular con el marco de referencia. Lo evalúa en función del contenido de las prácticas y el perfil que indica el marco de referencia. Si está acorde, se aprueba. Si no está acorde, se habla en la jurisdicción, tenés que modificar esto. En ese sentido, es como un instrumento de evaluación para el INET. El marco de referencia es un instrumento de evaluación del INET. Por eso lo construye el INET. Y es fuente de currículum, ¿por qué? Porque una jurisdicción, cuando hace el diseño curricular, toma el marco de referencia ya aprobado y toma eso como insumo para pensar el diseño curricular. ¿Entiendes? Tiene esa doble función. Cuando está aprobado, ¿qué significa esto? Un perfil profesional. La cadena es esta, mira, es una figura formativa. Se delimita con el sector. Se construye el perfil. Se construye el marco y la jurisdicción construye el diseño curricular. Cada figura formativa tiene una certificación profesional única, que reconoce el sector. ¿Por qué? Porque se reconoce en el CONETIP. Por eso es importante el CONETIP. El problema, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el problema de esta cadena? Si la jurisdicción no implementa y no homologa. Si la jurisdicción homologa y tiene la validez, esa formación, la validez es automática y es reconocida por todo el país y por todos los actores. Como eso todavía no está ocurriendo en muchas jurisdicciones, tenemos ese problema. Que capaz que lo que hace la UOCRA, como es un acuerdo sectorial entre la UOCRA y la Cámara, la CAC o lo que sea, tiene más valor eso. Tiene más valor eso porque tiene un acuerdo sectorial. Por eso mismo, esos acuerdos sectoriales que tiene la UOCRA, donde la Cámara de Constructores, las empresas dicen, si venís con un certificado de la UOCRA que sos albañil. Claro. Ahora, ¿tu nombre cuál es? Ariel. Ariel, acá, en el CONETIP, participó la UOCRA. para definir el albañil. Y participó también la Cámara.
y validó ese perfil. Lo que pasa es que ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Si las jurisdicciones, el albañil no está validado nacionalmente, no lo reconoce el sector. Ese es el problema. No solo que no lo reconoce el sector, sino que el albañil, cuando va con el certificado no homologado, que no tiene homologación nacional, de Neuquén, Barrio Negro, no lo reconoce la provincia. ¿Se entiende? Y nosotros lo que tenemos que resguardar es el derecho de los trabajadores a la movilidad ocupacional territorial. Sí, pero yo también hablo de la implementación de eso. Vos vas con la nivel de desempleo de que tiene un albañil, lo certifica con ese certificado de la UOC, no con el... Sí, claro. Fíjate lo que nos pasa con los emprendedores que formamos a nivel... La fuente financiera para los emprendedores no les piden una constancia de formación. Les pide garantía, el auto, la casa, el perro, todo. Pero no hay una constancia. Yo creo que el sector debería tener un vínculo, una valoración, una jerarquización de las certificaciones. Y en los ámbitos del colectivo, llamarle como quieran, trabajar esa cuestión más allá de los marcos referenciales y las homologaciones. Porque por más que homologuemos, ¿dónde está la validación que hace el sector para decir te doy un crédito si tenés la formación de, no sé, elaborador de alimentos? No, claro. Sin embargo, eso no está sucediendo acá y en el país. Yo te digo, por ejemplo, yo te doy un ejemplo de Córdoba. Córdoba, el municipio de Córdoba, crea una matrícula propia, por ejemplo, para los que egresan de los centros de formación profesional, en el área de la energía eléctrica. Es decir, y están reconocidos. Es decir, si vos querés hacer alguna instalación eléctrica, tenés que... Eso es lo que me refiero, el sector tiene que tener comunicación. Eso está ocurriendo. Lo que pasa, vos pensás que venimos de un modelo... No, eso está claro. Pero era hegemónico el Ministerio del Trabajo. Sí. Si vos certificabas por el Ministerio del Trabajo, bueno, cualquier sector lo tenía Sí. claro. Sí. Si certificamos, o sea, yo creo que hay que construir esa... Claro, es un proceso de más allá construcción. la homologación y los marcos de referencia, que me parece perfecto. Me parece que hay que establecer objetivos formales de jerarquización. Sí, claro. Si no, nuestras certificaciones... pierden valor. Pero ¿sabés cuándo también pierden valor? Cuando vos tenés para una misma formación muchos diseños curriculares, cargas horarias diferentes. Por eso la jurisdicción tiene que tener, digamos, la indicación que nosotros damos de política curricular es esa. Suponete, digamos, ¿cuál es la diversidad admisible? Que un electricista de mueble, un cocinero, un pastelero, no puede haber más de 24 perspectivas. Hay 24 planes, no más. Es decir, que cada provincia tenga su propio diseño curricular, no más. No puede ser que en una misma jurisdicción haya muchas formas de formar un pastelero. Ayer hablamos con los compañeros de Zapala. Una de las primeras tareas que hicimos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, veíamos el nomenclador, ¿no? El nomenclador de oferta. Veíamos el sector de gastronomía y había de todo ahí adentro. Había como 3 criterios clasificatorios. Estaba ayudante de primera, ayudante de segunda, medio oficial, oficial. Estaba el pastelero, pastelero 1, pastelero 2. Había ayudante de pastelero y pastelero. Había como 3 o 4 criterios que coincidían en la misma formación, en la misma jurisdicción. El primer trabajo que hubo que hacer era cómo traducir eso a este nuevo esquema. Ahí hicimos, en el 2008-2009, fuimos convocados para armar los marcos de referencia en Buenos Aires. Trabajamos sobre el apicultor y horticultor, que son los que están definidos, donde trabajamos 20 jurisdicciones, por ejemplo, y hablábamos del caso del apicultor. Surgieron estas tres certificaciones que figuran. Asistente, operador y productor. Apicultor. Y evidentemente se hablaba, no es lo mismo la apicultura de Jujuy que la de Neuquén. Sí. Los mecanismos de homologación no pasaban tanto por contenido o sea, la metodología, la forma también son de la jurisdicción. Digamos, era cuestión de las competencias. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora un apicultor, y eso es lo que te indica el marco de referencia, tiene un nivel de generalidad tal que atiende la cuestión territorial. Digamos, porque no es un plan de estudio, es un marco más general. Que está incluida esta cuestión de la posibilidad que vos tengas, por eso te digo que son 24 planes, 24 diseños. Es decir, el diseño de Jujuy del apicultor capaz tiene distinción justamente por esta cuestión territorial, ambiental, diferente a Neuquén. Ahora, las capacidades del apicultor, la más general, es mi sola misma. No, eso no se discute. Bueno, es eso. No, pero por eso yo no creo que estemos tan distantes
Sí, claro. Todos apuntamos a capacidades similares. Después la otra pregunta que te decía... Lo de la orientación profesional. Sí, porque me parece que... Ahora, vamos con eso. No, obviamente, esto lo vamos a hablar mejor a la tarde. Lo de la orientación profesional, digamos, nosotros lo que definimos es que sea parte del currículum, ¿viste? Que sea parte del diseño del trayecto. Es decir, lo que nosotros tenemos que lograr, y esto lo aprendimos mucho de los conveniados, justamente de los compañeros de los centros de formación profesional sindicales, donde tienen ya dispositivos de orientación profesional. No los tiene sistematizado, lo tienen muchos por la cuestión de que certifican calidad, la cuestión de gestión de calidad de las instituciones. Entonces lo que hacen es una dimensión de esa gestión de calidad en el tema de la orientación profesional. Y lo que lo tienen como un dispositivo institucional, no curricular. Es decir, cuando entra un compañero, un trabajador al centro, lo que hace el centro es orientarlo profesionalmente en qué cosa. Le presenta todo el mapa formativo y lo orienta en las posibilidades que tiene dentro del sector y el subsector para cursar, ¿viste? Y a la vez lo liga al mundo de las ocupaciones, le da esa información. Con esto vos podés hacer esto en el mundo del trabajo, básicamente. Y a la vez hay otros sindicatos, por ejemplo el caso de ESMATA, donde lo orienta desde el punto de vista de los derechos laborales a los trabajadores que ingresan. Cuestiones de negociación colectiva, de las paritarias. Muchos, si son sindicatos, muchos si son delegados, lo forman como delegados. Tienen como una orientación, un eje más de ciudadanía y trabajo, si se quiere. Eso es lo que confluye en términos de lo que es esta orientación. Nosotros cuando empezamos a establecer, en relación a la política curricular que nosotros definíamos, empezamos a establecer vínculos, que tenemos vínculo histórico con todos los sindicatos de rama, sobre todo los que son ofertores de formación, hicimos un planteo de este tipo, digamos. Es muy difícil para nosotros que esto sea parte de las instituciones, porque nuestras instituciones no van a certificar calidad por el momento. Entonces lo que dijimos, como esto es algo clave, que sea parte del currículum. Esto no quiere decir que sea el mismo docente, instructor. Digamos, tenés que tener formación, tiene que ser un perfil formado para esto, ¿no? Digamos, que justamente genere y que sea el inicio del trayecto. Es decir, que cuando alguien ingresa a un centro de formación profesional, lo primero que vea es esto. Por ejemplo, hay centros en Santa Fe, por ejemplo, que vos entras al centro y ves el perfil profesional. Y el diseño, lo primero que ves cuando entras es lo que oferta la jurisdicción, pero con perfil profesional y el diseño, y el trayecto. Y aparece la familia profesional y todo lo que vos podés hacer. Es lo primero que te informa el centro. Muchos centros hacen eso en Santa Fe, por ejemplo. Así como acá hay una cartelera donde está la oferta de curso, cuando entras a la institución, a eso se le agrega esta información, el perfil profesional, que esta certificación está validada nacionalmente, aparece toda esa información. Eso me parece es importante, pero no es porque lo tenga que hacer Por ejemplo, otra cosa es que se trabaja en la cuestión de la orientación profesional, tiene que ver con las características del sector. Si en el sector, cómo pesa el trabajo no registrado, el trabajo en negro, el trabajo registrado no registrado, las posibilidades que vos tenés de trabajo autónomo en el sector o asociativo. ¿Sí? Hay sectores donde son más proclives porque requerís menos inversión de capital para iniciarte para el trabajo autónomo. Qué sé yo, por ejemplo, el caso de la peluquería, por ejemplo, el caso de las instalaciones, que son más proclives a la posibilidad de que vos tengas un trabajo autónomo como emprendedor o asociado con otro. Otros no tanto. Ves esto, cómo se organiza el sector desde el punto de vista del tamaño de las empresas, el nivel de concentración que tiene, cuáles son los subsectores. Obviamente que en algunas jurisdicciones, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve formando a los propios instructores y en otra, convocando docentes nuevos para esto, digamos, que sepan de esto. Eso depende de cada jurisdicción. Pero sí, para nosotros es importante que eso sea parte de la formación obligatoria de un trabajador. Y por las dos vías. Es decir, nosotros lo que discutimos siempre sobre todo con los sindicatos, es que no es solamente por el tema del derecho del trabajador, sino que ese trabajador puede convertirse en un pequeño empresario y que también tiene que reconocer
cuáles las regulaciones con respecto al trabajador, pero de la perspectiva del empleador, ¿se entiende? En realidad sirve para las dos fuentes, para las dos perspectivas. No sé si te contesté. Bien. ¿Sí podemos parar un poco? No sé. ¿Qué hora es? ¿Vamos a comer? Ah, ¿no? ¿Nos podemos parar? ¿5 minutos? Perdón, vos preguntaste. ¿Qué hora es? Yo te dije, 12 menos 20. ¿Querés parar? Sí. ¿Paramos 5 o 10 minutos? Sí.